Qué bendición compartir con ustedes, hermanos de la familia de Verbo Sur. Para mí es un privilegio nuevamente tener esta oportunidad. Y usted que se nos une, pues yo deseo que Dios le bendiga a través de este mensaje y que tenga la bendición usted pues de tener fruto de lo que hoy vamos a platicar. Cuando preparaba esta plática, vino un recuerdo a mi mente, de ver cuál es la actitud de un niño cuando le están contando alguna historia, algún relato, verle sus ojitos de expectativa, así de cómo va a terminar la historia. Y pues incluso recordé cuando mis padres a mí me contaban acerca de cómo se conocieron, la experiencia de su noviazgo y todos los retos que tuvieron para llegar hasta el momento en que me estaban contando su historia, ¿sí? A mí me parecía súper esos momentos en los que ellos me comentaban sus esfuerzos, las hazañas y los triunfos, algunas veces pues incluso derrotas, pero a mí me emocionaba escucharlos. Y entonces cuando yo veía los retos que ellos habían librado y cómo habían salido adelante, pues eso formaba en mi mente una conciencia de ver que ellos sí me podían cuidar y que yo podía confiar en ellos. Por supuesto, eso transmitía a mi vida seguridad. Pues le voy a comentar acerca de esta escritura que me llevó a hacer esa reflexión. Se encuentra en Éxodo 19:4. Pero antes de iniciar ya esta plática en sí, yo quiero que usted, ahí donde está, incline su rostro y me acompañe a orar y pedirle a Dios que esta palabra que Él nos va a dar nos bendiga. Padre Dios, primero nosotros queremos darte gracias por la vida, por la bendición que tú derramas todos los días sobre nuestra vida, por tu protección. Y agradecemos también el privilegio de tener acceso a esta palabra que puede transformar nuestras mentes y puede llevarnos, tiene la capacidad de llevarnos a experimentar la vida que tú nos has ofrecido. Gracias por estar con nosotros. Bendícenos a cada uno en el lugar que estamos. Que tu Espíritu Santo nos guíe. Amén. Muy bien. En Éxodo 19:4 dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Quien está hablando es Jehová, nuestro Dios. Y él estaba diciendo a ese pueblo que él había elegido, ¿sí? Le estaba diciendo: ustedes vieron, ustedes fueron testigos de lo que yo hice a los egipcios. Todos los milagros que yo hice para que ustedes vengan a un camino de libertad. Allí estuvieron. Y cómo les tomé sobre alas de águila, y eso implicaba cómo los tomé con cuidado, buscando que no sufrieran daño. Y yo los he traído a mí. Entonces, esta escritura, cuando Dios se revela de esa manera, Él quiere que nosotros todos los días de nuestra vida observemos cómo Él está haciendo milagros en favor de nuestra vida, para bendecirnos, para llevarnos adelante, para que cuando nosotros encontramos retos en nuestra vida, tengamos la seguridad que Él está ahí y que Él tiene poder. ¿Por qué? Porque nosotros podemos venir al recuerdo de esos milagros, de esas proezas que Él ha hecho en nuestro favor.
nuestra naturaleza tiende normalmente, cuando vienen las pruebas, tiende normalmente a perder fácilmente la fe en la bondad de Dios, en su poder, en su sabiduría y en la voluntad para nuestras vidas. Muchas veces, a pesar de todo lo que Él ha hecho y a pesar de lo que hemos visto nosotros, que Él ha hecho en favor de un miembro de la familia, de un amigo en nuestra iglesia, a pesar de todo eso, muchas veces nosotros tendemos a olvidarnos. Y esto en realidad pues no es bueno. Por eso es que hay un salmo en el que la palabra de Dios nos recomienda: cuenten, dice, cuenten de las proezas de Dios a las generaciones venideras. Háblenles, alaben a Dios y cuenten a ellos todos esos milagros que Dios ha hecho desde tiempos antiguos, a fin de que estas generaciones pongan en Él su confianza y para que aprendan también a tener temor de Jehová. Mire qué especial esa palabra. Es bueno que nosotros contemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Ahí en casa, en nuestro núcleo familiar, podemos contar de las proezas que Dios ha hecho. Usted, padre de familia, usted, mamá de familia, usted puede contarle a sus hijos, ¿sí? Cuéntele cómo Dios le fue tomando, cómo Dios le ha ayudado, cómo Dios se ha mostrado en esa grandeza de poder, en esa fidelidad en el recorrido de su vida. Hable las grandezas de Dios, a fin de que estas nuevas generaciones pongan en Dios su confianza. Cuando nosotros no hacemos esto, muchas veces comienza a surgir en nuestros corazones un sentido de inconformidad. Y mire, debemos de cuidarnos, de aprender nosotros a cuidarnos de que surja en nuestro corazón este sentimiento, la inconformidad. Porque cuando este sentimiento surge en nuestros corazones, porque nos olvidamos de alabar a Dios, porque nos olvidamos de agradecerle, porque nos olvidamos de regresar algunas veces a recordar cómo Dios fue para nosotros ese Padre fiel que estuvo acompañándonos en cierto proceso, nosotros abrimos puerta y permitimos que la inconformidad, la falta de gratitud comience a nacer en nuestros corazones, y entonces esa inconformidad nos puede llevar a tomar caminos equivocados. Nos puede confundir, la inconformidad nos puede confundir de tal manera que nosotros podemos perder de vista las bendiciones que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Hoy que existen tantas presiones, la inconformidad nos puede hacer perder de vista incluso el hecho de que usted está en este momento escuchando la palabra de Dios porque está sano. Tuvo la fuerza para levantarse hoy. La inconformidad puede hacer tanto daño que ya nosotros perdimos la gratitud por lo que tenemos hoy. Mientras que la palabra de Dios nos dice y nos anima a estén contentos con lo que tienen hoy. Y entonces, cuando este proceso nosotros no le ponemos un alto, nos comenzamos a convertir en personas que por todo protestamos, ¿sí? Hoy no puedo salir. Y ahora que ponen número de placa par e impar, peor todavía. Y mire, todo lo que hagamos, vamos a ser personas que protestamos, ¿sí? En el día de hoy yo he escuchado personas que muchas veces dicen: bueno, nosotros en mi empresa, fíjate que ahora ya me toca ir a trabajar todos los días, o si no era el tiempo, que no sé qué, que esto, y protestan porque toca ir a trabajar. Y por el otro lado he escuchado personas que les han dicho:
que el trabajo lo tiene que hacer desde casa. Y esta persona protesta porque qué aburrido, que así no debería de ser, que mejor ir a la empresa. O sea, hay inconformidad. Cuando nosotros no le ponemos un alto a esto, nos causa mucho daño. Esta inconformidad se puede llegar incluso a acompañar de enojo, de ira, y entonces podemos hacer locuras, ¿sí? Tomar decisiones equivocadas, perder el control, hablar sin ponerle freno a nuestra lengua, porque ya ha avanzado a otro nivel la inconformidad, al punto que nos puede llevar a algo que es lo que precisamente yo quiero dejarle hoy en su corazón, que evite llegar a la murmuración. Mire qué pecado más dañino, la murmuración, ¿sí? Cuando se habla incluso mal acerca de Dios. Dios ya no me mostró lealtad porque en la palabra dice que no me iba a dejar, y yo en realidad me siento que se olvidó de mí, ¿sí? Podemos murmurar de un miembro de nuestra familia. Una esposa puede murmurar acerca de su esposo. Mira pues el trabajo que tiene, ¿verdad? Y con eso ni salimos adelante, y que debería de haberse esforzado más antes. Y podemos comenzar a hablar destruyendo la imagen de otras personas, ¿sí? Hablar entre dientes ahí cosas que no convienen. Hablar mal de otra persona. Esto muchas veces está pasando hoy, cuando hay inconformidad con el estado en que estamos. Mire, la realidad es que en muchos hogares la economía ha cambiado. No es una gran revelación el escuchar, sí, fíjate que estoy pasando un tiempo económico pues difícil. Y entonces cuando viene esa presión, podemos tomarnos nosotros, si no hemos tratado con ese asunto, podemos caer en murmurar de nosotros mismos. Un padre puede murmurar de un hijo, una esposa de un esposo, y hacernos daño, porque la murmuración va a tener efectos nocivos. Va a romper la unidad familiar, va a romper la armonía de la familia, la confianza, y por supuesto a Dios no le agrada, ¿sí? Y entonces por eso nosotros debemos de pensar inicialmente, Dios no se agrada en la murmuración, de tal manera que yo tengo que guardar mi corazón, lo debo de guardar. Hay procesos que no pasan no son de un día, ni de dos, ni de tres, como el que estamos pasando hoy. Y entonces en ese tiempo que el proceso nos tenemos que llevar adelante, debemos de aprender a guardar nuestro corazón. Yo hoy específicamente quiero aconsejarle, guarde su corazón de la murmuración. Para esto yo quiero que vayamos a leer algunos ejemplos de murmuración que se dieron cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto. Y mire, usted va a escuchar, cuando ellos recién salieron de Egipto, se encontraron con que el mar les limitaba el paso. Y sus enemigos venían persiguiéndolos, y entonces no había para dónde, ¿sí? Un momento de presión. Éxodo 16:11 dice, y dijeron a Moisés, Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. Ahí estaban hablando mal de Moisés, ¿sí? Te dijimos.
Lo que hiciste es incorrecto. Mira el resultado de todo tu asunto, de la recomendación de salir hacia la libertad. Ahora vamos a morir acá. Es especial ver que para cada momento de dificultad Dios tiene una respuesta. Y en este caso usted conoce la historia. Dios muestra la grandeza de su poder en favor de su pueblo. A pesar de, Dios mostró su favor, pero el pueblo murmuró. Pasaron el Mar Rojo. Cuando lo atravesaron, hasta un cántico hay de alabanza a Dios, porque por supuesto habían sido, yo me imagino, sorprendente el milagro, ¿sí? La muestra del poder de Dios. Pero escuche lo que sigue, ¿verdad? En Éxodo 15, 22, 24 dice lo siguiente: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. No era un proceso fácil. Imagínese usted ir por un desierto y no encontrar agua. Pues sí, debe ser difícil. Después de la proeza que hizo Dios de abrir las aguas del Mar Rojo, ellos tuvieron que caminar 3 días, y dice, sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, nuevamente la murmuración, y dijo, ¿qué hemos de beber? ¿Sí? Así muchas veces nosotros podemos caer en la murmuración de decir, ¿y ahora qué? ¿De qué voy a trabajar? ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a hacer para cumplir mis compromisos? Nos sentimos como en un desierto, o sea, no le encontramos en ese momento solución. Y entonces podemos caer en la murmuración como este pueblo cayó en murmuración. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Nuevamente, el pueblo murmuró, y en su misericordia, Dios da una solución. Era la segunda ocasión que el pueblo murmuraba. Partieron de allí, resuelto ese problema, y luego dice en Éxodo 16, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, a los 15 días del segundo mes. 15 días del segundo mes, o sea que ellos llevaban 15 días de haber salido de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró, nuevamente, ¿verdad? Murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Mire, 3 experiencias: depresión, y hubo murmuración de parte del pueblo. Entonces, esto que estamos leyendo ahorita está escrito para nuestra enseñanza, mis hermanos. Para que nosotros, porque usted conoce toda la historia de este recorrido, de todo este proceso, y de cómo para llegar a la libertad, esta generación no quiso cambiar su corazón. Es interesante y es importante que durante estemos pasando un proceso, nosotros estemos dispuestos
a pesar de todas las dificultades, a ser hijos de Dios que fructificamos, que aún en tiempo de dificultad damos buen fruto, porque permitimos que el mismo proceso nos vaya enseñando. Porque la realidad es que un proceso como el que estamos viviendo nos enseña a cada uno en lo privado. Yo le garantizo que hay fruto que ha venido a su vida que no es el mismo de su esposa ni de sus hijos, menos de sus hermanos. Porque el proceso, cuando usted se toma el tiempo para pedir consejo a Dios, el mismo proceso le va enseñando pasos que dejan en uno sabiduría. Debe de estar uno abierto a aprender durante el proceso para poder ser un cristiano que da fruto y que va avanzando para llegar a conocer la salvación que hay en Dios. Porque yo le puedo garantizar que de esta pandemia, en el poder de Dios, salimos adelante. Sí, salimos adelante. Porque Dios es bueno. Porque nuestro Padre es fiel. Porque Él en cada uno de estos eventos se mostró como el Dios que muestra lealtad, que muestra su poder, que muestra su favor, que está interesado por cada uno de nuestros problemas. Entonces podemos confiar en Él, solo que debemos de guardar nuestro corazón de que no caiga en la murmuración. Evite usted esa inconformidad. Todo el tiempo vea las grandezas de Dios. Vea cómo Dios está obrando. Esté abierto a los cambios que Dios nos marque en su consejo. Quiero comentarle acerca de algunos consejos que Pablo nos da en sus cartas en cuanto a este tema. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 10, él comienza a relatar en este capítulo muchos de los pecados en el que el pueblo de Israel durante esa peregrinación cayó en esos pecados. Y entonces Pablo nos dice, bueno, esto fue escrito para nuestra enseñanza. Y en el versículo 10 dice, no murmuréis. Fíjese, toca el tema específicamente. No murmuren, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. O sea, la murmuración nunca te va a dar un buen fruto. Y luego, al seguir, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros. ¿Sí? Están escritas para que nosotros seamos amonestados. No murmuremos. No es un camino correcto. Tienes que decirle no a la murmuración. Tenés que ponerle un alto. Porque Dios no se agrada en un pueblo, en una persona que murmura. En lugar de murmurar, quizá acusando a Dios de infidelidad, de abandono, o murmurar en contra de tu líder, murmurar en contra de nuestras autoridades de gobierno, en contra de las autoridades de la empresa donde trabajas. ¿Sí? Sí, pero que ahora el horario que nos dieron es este y más limitado, y mira pues la decisión que tomó fulano, ¿verdad? Que ahora ya no es el sueldo, sino que nos hicieron un descuento. Y
murmuramos. Hay inconformidad. Busquemos guardar nuestro corazón de la murmuración. Dios es un Dios de pacto, no nos va a fallar. Lo que dijo, Él lo va a cumplir. Algunos principios interesantes del pacto de Dios es que Él estableció promesas y condiciones, ¿sí? Que no estaban para discutirlas, ni Él las estableció en su pacto. Y las estableció como algo perpetuo, pero para aquellos que sean fieles al pacto. Si usted se sale de ese pacto, en nuestro caso el pacto del Nuevo Testamento, ¿sí? El nuevo pacto, entonces estamos fuera. No podemos nosotros pedir que esas bendiciones del pacto vengan a nuestra vida si nosotros estamos fuera, rompiendo ese pacto, ¿sí? Nuestro Padre es un Dios de pacto. En Génesis 17:7 dice lo siguiente. Hablaba con Abraham y le dice Dios a Abraham: y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti en todas tus generaciones, por pacto perpetuo. Y mire qué especial esta expresión: por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Cuando leí esto, mire cómo Dios, siendo Dios, ¿verdad? Él se compromete a Él mismo en decirte: yo voy a ser tu Dios. Para ti, para tu descendencia, yo voy a ser tu Dios. Me comprometo a ser tu Dios. Y cuando menciona el pacto perpetuo es porque si no lo rompemos nosotros, Él mantiene su pacto. Él es un Dios que nos ama y que lo que prometió tiene poder para cumplirlo. Así que te animo a que guardes tu corazón. Hay tantas cosas de que guardarlo, ¿sí? Pero en este caso particular, el día de hoy, yo quiero que tú te lleves esta semilla. Guarda tu corazón de la murmuración. Quiero ir cerrando con estas recomendaciones de Pablo. En Filipenses 2, del 14 al 15, dice lo siguiente: hagan todo sin murmuraciones, háganlo sin contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandezcan como luminares en el mundo. Mire qué instrucción más clara nos da Pablo en esta carta. Guárdense de la murmuración, de estar en contiendas. No lo hagan. Busquen ser aprobados delante de Dios. Y hasta menciona, ¿verdad?, para que sean irreprensibles. En este tiempo que hay mucha gente maligna, ¿sí?, perversa. Yo quiero que ustedes resplandezcan como luminares en este tiempo. Hermano, ahí en tu empresa, ahí en tu negocio, ahí en el lugar donde estás trabajando, no te metas en murmuraciones. Dispone tu corazón a ser una luz, a ser agradecido con Dios.
Llena tu corazón de las verdades de Dios, pero no caigas en murmuración. Colosenses 1 del 9 al 13 dice, para que sean llenos, busca esto, ¿sí? Ahí mire, son así específicamente para no caer en murmuración, estos consejos nos ayudan. Busquen ser llenos del conocimiento de su voluntad, para que así puedan caminar como es digno del Señor. Que haya en ti un corazón, cultiva en ti un corazón que quiere agradar a Dios en todo, llevando un buen fruto en todo lo que haces, donde quiera que te movas. Da un fruto que glorifique a Dios. Proponete eso en tu corazón y no lo busques hacer en tu propia fuerza, porque es difícil. Yo diría imposible. Pero tú sabes que cuando le permitís que el Espíritu de Dios venga y gobierne tu vida, todo esto es posible. Nos recomienda también, crezcan en el conocimiento de Dios, ¿sí? Conocer al Padre. Es difícil conocerlo como cuando uno quiere conocer alguna ciencia, ¿sí? O alguna disciplina que tú quieres conocer y comienzas a estudiar cómo es, podés aprender matemática, física y te metes a estudiar y aprendes. Para conocer a Dios es distinto. Lo vas a conocer tanto como Él se revele a tu vida en los tiempos en que tú le buscas. Pero busca conocerlo. Cuando te sientas débil, Colosenses 1:11 dice de esta manera: fortalécete con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para lograr tener la paciencia necesaria, para tener alegría en tu corazón, ya que Dios nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. ¿Te sentís que algunas veces tu fuerza no alcanza? Tenés un lugar. Ve al trono de la gracia y busca ser fortalecido por Dios para que Él te dé la paciencia para atravesar el proceso que estamos atravesando. Todo lo podemos en Cristo, porque Él es nuestra fuerza. Así que tengamos buen ánimo. A través de esta reflexión, pues si tú has caído en este asunto de la inconformidad y ha habido práctica de la murmuración, yo te quiero pedir, ahí donde tú estás, inclina tu cabeza, porque Dios dice que si nosotros confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Así que muéstrale tu arrepentimiento y tu disposición en tu corazón de cambiar de rumbo. Yo voy a dirigir una oración y espero que tú la hagas ahí en casa. Padre Dios, tú que examinas lo más profundo de nuestro corazón, nos conoces a cada uno. Ruego, Señor, por todas aquellas personas que me están escuchando, que tú perdones, Señor, nuestro pecado. Si alguna vez caímos en murmurar, Padre, perdona nuestro pecado. Y te rogamos, en el nombre de Jesucristo, que tu gracia sea derramada sobre nuestras vidas, para que por medio de tu Espíritu seamos capacitados con poder para llevar adelante una vida que te glorifique. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y a usted que quizá no ha recibido a Jesucristo como Señor de su vida, quiero decirle que pues este tiempo nos puede llevar a esa buena reflexión.
No puedo salir adelante en mi propia fuerza. Yo necesito de un poder sobrenatural que venga a mi vida. Y yo te quiero decir, ese poder sobrenatural viene cuando tú pones tu fe en la obra redentora de Jesucristo, en su muerte, pero también en su resurrección. Así que, si me acompañas en esta oración, pues tú puedes hacerla ahí en lo secreto de tu corazón. Padre, yo quiero pedirte perdón, porque todos los días de mi vida he caminado en mi propia fuerza y no te he tomado en cuenta a ti. Hoy, en este día, Señor, yo reconozco a Jesucristo como el Hijo de Dios, que vino a este mundo y pagó por mis pecados. Yo recibo ese sacrificio como suficiente para perdón de mis pecados. Y hoy reconozco a Jesús como mi Salvador, pero también como mi Señor. Lléname de tu presencia, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga abundantemente.